¿Va a poder subir la encuesta que le mandé? Ah, mira, Tabata, gracias por acordarme, tengo tantas cosas que hacer, pero lo comentamos al tiro. Pero tú le Ya. mandaste ¿le comentaste a los chicos o no de qué se trata? No, es que Ah, tiene que ya. subir el profesor jefe. Ah, ya, ok. ¿Y eso les llega al centro de alumnos o no? Sí, sí, Ya. Tú me mandaste el link por WhatsApp. sí. Ya, niño, es que la Tabata tenía una información de la Universidad de Concepción, que ellos envían un formulario para que ustedes completen si es que quieren recibir información de algunas carreras. Entonces yo les voy a subir el formulario. Al terminar, Tabata, acuérdame para subirlo. Aquí en la página de matemáticas y ustedes lo pueden completar y ellos después darían como alguna charla, algo así, ¿cierto? Sí, van a dar como charlas según las carreras que pidan, Claro, que ustedes como se vocacionales, inscriban, por si alguien todavía no está muy claro. como charlas vocacionales. Entonces después lo vamos a subir al terminar aquí la clase, voy a subir el link para que puedan responder ese formulario. Ese es de la U de Conce. Pero está hecho como por alumnos de la U, de ciertas carreras, ¿cierto? Como los centros de alumnos de las carreras, me imagino. Creo que sí, no estoy segura. Ya. Ya, niños, buenos días a todos. Ya hay varios conectados. Vamos a hacer nuestra revisión hoy día de la prueba que les envié ayer un poquito tarde, eran como las 10:30, un cuarto para las 11 cuando les envié los resultados. Y me he demorado un montón en corregir. Me ha costado porque hay varios que no siguen las instrucciones, no leen bien, sobre todo cuando yo les decía en el ejercicio 1, coloquen el número de la función que corresponde, creo que fui clara con la instrucción, y me escribían la función que iba debajo del gráfico. Y ahí yo tenía que ver con qué número calzaba, otros que tampoco me entendieron, como que a cada función que había arriba le asignaron un gráfico, cuando los gráficos no tenían números. Le inventaron numeritos a los gráficos, les pusieron, costó un montón. Yo la verdad creo que ustedes no leen, la mayoría sí, hay un par que se me escapa aquí, que parece que no lee las instrucciones, que se pone a hacer así a tontas y a locas el ejercicio. Tía, es que no sé qué más me pasó. Ya Ah, no tenía tiempo para leer, se lo juro. ah, Se lo juro que no que era me lo tan olvidé. larga. No, Pero no no sé, era no sé larga, si pero no sé. los nervios, ¿qué serían? No sé. Igual hay algunos que están como excesivamente preocupados. Está bien que haya esta preocupación por la nota y todo, pero esta nota, recuerden que es simbólica, representa lo que hemos hecho en el semestre y devolver a clases. Ustedes saben que han dicho si pasamos a la fase 4 de toda esta pandemia, donde ya podría volverse algo a la normalidad, y si se retoman las clases, los cursos que volverían son tercero y cuarto medio, nadie más por el momento. Entonces, ustedes serían como los primeros en volverse que algún día regresamos. Y si regresamos, estas notas se tomarán de nuevo y aquel que no tiene una nota que sea de su agrado puede rendir de nuevo una evaluación. Entonces, esto no es como la nota que va a ir al libro sí o sí. Además, si no volviéramos a clases, si el ministerio dijera este año no se vuelve, ellos tendrán que dar también alguna información si es que se ponen notas o no, y eso no lo ha dicho. Entonces, nosotros estamos trabajando como colegio para darle una seriedad a nuestro proceso, un orden, pero no es que estas notas vayan sí o sí al libro. Ahora, si alguien aquí tiene un buen desempeño, tiene 7, ya cumplió con todos sus trabajos, por supuesto que la nota, si es que volvemos a clase, yo le dejo el 7. Hay varios que han respondido siempre a sus tareas y entregan trabajos súper ordenados. Se nota que hay un trabajo serio de parte de ellos. Entonces, en esos casos, no habría que repetir una prueba y les dejamos el 7 que tengan. Así que vamos a comenzar a revisar. Voy a compartir pantalla por ahí. Y vamos a revisar estas dos filas que teníamos porque eran pruebas distintas, que a veces era muy poquito lo que cambiaba, pero hacía un cambio totalmente en la respuesta, y hubo gente que no se fijó ni en eso para copiar, que copiaron hasta el ejercicio que le tocaba a la otra fila, ni siquiera se dieron cuenta que ese no era el que les correspondía. Y también fui más rigurosa justamente con esas personas en la parte de alternativas, porque habían desarrollos que no eran coherentes con la alternativa que marcaban.
Y ahí yo me di cuenta que aquí en este curso, más que en otros, se notó mucho la copia. La idea es que cada uno se pruebe cuánto sabe, cuánto ha aprendido, no me sirve lo que aprendió el otro. Y yo, bueno, no les desconté, yo podría haberles dicho evaluación no válida y punto. Les conté los puntajes porque ya yo me imagino que algo habrán hecho, pero algunas cosas se notaban evidentemente que eran copiadas. O sea, aparecían unas respuestas y ningún desarrollo, ni un gráfico de por medio, sobre todo en ese que había que hacer una reflexión en una recta, después una rotación en no sé cuántos grados. Había que hacer un ejercicio. A mí me cuesta pensarlo así en el aire mental, que yo sé un poquito más que ustedes. Me imagino que ustedes tienen que hacer también algún desarrollo. No, algunos me ponían, esto resulta después de la aplicación de la rotación, de la traslación, de no sé qué, y sin ningún gráfico de fondo. Entonces ahí yo les puse al lado 0 puntos, o le iba poniendo esto, faltó el gráfico, o graficar, les puse ese tipo de cosas. Entonces vamos a hacer el desarrollo. Ustedes están viendo en este momento la prueba. Voy a ir, esta es la que yo denominé fila, denominé fila A, fila B. O eran, Ya, porque ¿estás acá? Sí, dígame. la nota que entregó le puse las décimas, pues sin No, décimas. no, no, yo solo subí el puntaje que ustedes obtuvieron y la escala de notas. Entonces, cada uno, según la escala que yo subí, recuerden que había una que tenía 39 puntos porque hubo un ejercicio que yo lo había escrito mal y después dije, lo anulé, una alternativa. Entonces, ellos tenían esa fila 39, por eso subí 2 escalas. Ahí tienes que fijarte cuál es la que tienes tú. Tú calculas tu nota y a eso le sumas las décimas. Yo no le he puesto ninguna décima, no he hecho ese trabajo todavía porque yo las paso a una agenda, las ordeno, así que solo subí el puntaje que ustedes sacaron. Ahí ustedes le sumarán las décimas. Entonces yo estaba diciendo que esta es mi fila A, la que tengo aquí, y por acá tengo la fila, es la misma o no, primer, cuarto A, chuta, parece que, déjeme ordenarme un poquitito porque tengo un montón de cosas. Esta tendría que ser nuestra fila A. ¿Qué teníamos que hacer en este primer ítem? Dice, las siguientes gráficas representan funciones potencia. Identifica qué función fue graficada en cada caso, colocando el número que corresponda sobre la línea debajo de los gráficos. Creo que estaba claro. Ahí está la línea debajo de los gráficos y aquí había que poner el número de la función que le correspondía. Esa era la instrucción. Algunos aquí escribían la función que corresponde. Ay, pero en fin, para la próxima van a leer con más calma. La primera, una gráfica de tipo parabólica, por lo tanto está asociada a exponentes pares. Puede ser exponente 4, 2, 6, el que ustedes vayan viendo que corresponden, y además se abre hacia abajo, por lo tanto aquí hay un signo menos asociado a la x cuadrada, que va a estar fuera de un paréntesis, probablemente porque aquí todo estaba así trasladado. El vértice de estas figuras, no era el 0, 0, esta estaba trasladada. ¿Y cuánto estaba trasladada? Una a la derecha y 2 hacia arriba. Una a la derecha significa que dentro del paréntesis se restó 1 y 2 hacia arriba significa que fuera del paréntesis se sumó 2. Entonces, por eso aquí buscamos cuál corresponde y sería la que tenemos acá, la número 2. Aquí está el menos, que indica que se abre hacia abajo, x menos 1, que se corre a la derecha, y más 2 ahí, se trasladó hacia arriba. Entonces, esta era la número 2. La siguiente tiene esta forma, como esta curva que no es claramente exponente par, esta es la que está asociada a exponentes impares, por lo tanto puede ser, según mis alternativas de acá, 3 o 5 el exponente. ¿Cómo saberlo? Aquí estas curvas no tienen vértice, tienen este punto que denominamos punto de inflexión, que es donde cambia la curvatura de la curva, de la gráfica. Aquí venía como que ya daba la impresión que seguía hacia abajo para formar así como una parábola, o aquí esto daba la impresión que seguía hacia arriba. Sin embargo, aquí hace ese cambio de curvatura y eso denominamos punto de inflexión. Que se trasladó 4 unidades a la izquierda. 4 a la izquierda significa más 4 dentro del paréntesis. Y se trasladó 5 hacia arriba, que significa más 5 fuera del paréntesis.
Entonces tengo que buscar una que sea más 4 y más 5. Ahí tengo una, más 4 más 5, podría ser esa. Más 4 menos 5, no, esa descartada. La otra opción, esta dice menos 4, descartada, porque busco más 4. Y la otra opción es esta. O sea, estoy entre la 1 y la 8. ¿Cómo voy a saber? Ahí esa tiene un menos afuera. Cuando ahí tiene un menos, la curva va de este estilo, como la que tenemos en esta gráfica. Entonces aquí tiene que ser la 1, porque esa es la curva cuando es positivo el exponente, el coeficiente de la x, en este caso elevado a 5. Tiene que ser esta, entonces sería alternativa 1, la que iría en este gráfico. Y la que tenemos acá, esta va hacia el otro lado, por lo tanto esta debe tener un menos fuera del paréntesis, y esta es la 8. Esta está elevado a 5, hay 5, ahí está el exponente. Noten la diferencia entre la exponente 3 y exponente 5, que aquí es más achatada la curva. ¿Se fijan? Es más amplia, esta parte, en este caso es más amplia, porque tiene exponente más alto, exponente 5. En cambio acá, este exponente 3, es más, la curva se nota más clara ahí. Aquí está como más achatada. Esta es la 8 entonces. Y después teníamos, voy a borrar por aquí, esta de acá, que también tiene forma parabólica, pero fíjense la diferencia con la que hay arriba. Esta también está más achatada acá, en su vértice, ahí, y por lo tanto esta tiene un exponente más grande que 2. Y ese exponente, según nuestras opciones, era exponente 4. ¿Cuál es la que tenemos acá? Esta. X más 1 a la cuarta más 2. El más 1 indica que se corrió 1 a la izquierda y el más 2, 2 hacia arriba. Ahí está, 1 a la izquierda, 2 hacia arriba. Por eso esta es la número 4. Ahí tenemos número 4. Después tenemos la siguiente. Esta también es parabólica. Exponente 2 sería esta, distinta a la que está al lado. Esta era la número 6. Está trasladada 1 a la derecha, por lo tanto hay un menos 1, y 2 hacia arriba el vértice. Entonces hay un más 2 afuera del paréntesis, por eso era la 6. Y la última es la 7. Porque es la 7, fijémonos que dice aquí la 7, x menos 4 al cubo más 5. 4 a la derecha, 5 hacia arriba. Ahí está, 4 a la derecha, ahí estamos, 5 hacia arriba. Este ítem, yo diría que la mayoría lo tiene bueno, si no, todos lo tienen bueno. Era colocar los numeritos nomás, así que estaba bastante fácil. ¿Qué dice la otra fila? La otra fila que tenemos por aquí empieza con esta parábola que se abre hacia arriba y tiene su vértice en el punto. Esta es la prueba de ustedes, ¿cierto? No estoy en otro curso. Cuarto A. Aquí. Ese es su vértice. El punto 1,2 significa 1 a la derecha. Eso va a ser menos 1 dentro del paréntesis y 2 hacia arriba. O sea, más 2 fuera del paréntesis. Y ahí busca una que tenga menos 1 más 2, tendría que ser acá la 6. ¿Esta es o no? Menos 1 más 2, sí, la 6. Y esa es la 6 que tenemos aquí. Después tenemos esta curva. Fíjense que aquí ya está más achatada que esta, por ejemplo. Entonces, esta es la de exponente 5 y esta tendría que ser de exponente 3. Esta que es de exponente 5, que es lo que tenemos aquí, se trasladó. Este es mi punto de inflexión, el que tomo como referencia. Trasladó 4 a la izquierda, entonces hay un más 4 dentro del paréntesis, y se trasladó 5 hacia abajo, hay un menos 5 fuera del paréntesis. Entonces busco una más 4 menos 5, aquí estoy, en la número 8. Y además ese menos indica que esto va hacia el otro lado, porque la original viene así, es la curva original, pero si está reflejada, ¿cierto? Si está reflejada como en torno al eje Y, entonces esta lleva un menos afuera. Ahí tenemos que es la 8. En el siguiente gráfico me guío por mi punto de inflexión. 4 a la derecha significa menos 4 dentro del paréntesis. 5 hacia arriba significa más 5 fuera del paréntesis. Entonces eso es lo que tenemos acá en la número 7. X menos 4 más 5 y exponente cubo, ¿cierto? Exponente impar. Esa es la número 7. Y la primera dijimos que era la 6. 6, 8, 7. Después, ahí cada uno vaya viendo la fila que tiene, por si acaso, ustedes
pueden abrir en otra ventana las pruebas que yo le envié. Ahí también van a ver los comentarios, están subrayados en amarillo. Terminando aquí les digo cómo lo pueden ver si todavía no pueden observar esos comentarios. Ya la habíamos analizado, es la que tiene el exponente a la cuarta y se abre hacia arriba, por lo tanto ese sería nuestro 4. X más 1 a la cuarta más 2. El más 1 indica que se corrió 1 a la izquierda, 2 hacia arriba. Entonces, esta es la 4, esta ya sería el 1 y esta es el 2. Para que vayan corrigiendo, si es que yo me equivoqué en revisarles algo por ahí, cuenten su puntaje. ¿Cómo hice para ponerles el puntaje en los comentarios? Ustedes recibieron su tarea y abren el archivo, pinchan ahí en el archivo que dice de vuelta, y en esos 3 puntitos, ustedes le ponen abrir en una ventana nueva, y ahí donde se abre, ahí pueden ver lo que está destacado, y cada vez que hay algo destacado en amarillo, aquí al lado aparece el comentario, lo que dice. O si no lo pueden ver, le pueden poner descargar, aquí, dice descargar, y abren en su PDF del computador, y también ahí se ven más grandes los comentarios. Y aquí en cada ítem, arribita, dice el total de puntajes del ítem. Hay quienes lo hicieron en forma ordenada, les puedo poner así ese resumen, porque hay algunos que ponen, empiezan con las alternativas, siguen con el desarrollo, después viene el ítem 1, me mezclan un montón de cosas y ni siquiera le ponen el ítem de qué se trata. Y ahí me demoro también estar buscando qué quiso decir aquí, cuál era este ejercicio, porque a veces no les ponen ni números. Entonces, para la próxima tarea que tengamos así, voy a ser mucho más rigurosas y tareas que no estén en PDF no las voy a revisar, porque me mandan fotos sueltas, como 10.000 fotos que hay que corregir, exagerando, pero como 10 fotos por prueba, y ahí no puedo hacer comentarios porque, no quiero mostrarle la tarea de nadie, pero si pudiera mostrarle, lo que ocurre es lo siguiente, aparece la foto, primero aparece en un tamaño enano, una fotito muy pequeña, y le pongo zoom, y al hacer zoom no puedo arrastrarla, entonces veo lo que hay ahí nomás, me obliga a descargar la foto y hacer un montón de cosas y ahí no puedo hacer comentarios. Entonces los que enviaron sus tareas así con fotos tienen que recibir el puntaje que les tocó nomás y no hay derecho a pataleo. Profe, una ¿Sí? pregunta. ¿Sí? Que, por ejemplo, si a mí a veces me pasa que yo hago el ejercicio Ujú. y dejo el resultado y se me olvida poner la alternativa en el papel. ¿Eso afecta o si está el Sí, resultado? no, eso afecta porque cuando yo voy revisando, porque a veces hacen tantos cálculos y la pregunta puede decir otra cosa. Entonces yo no sé si ustedes entendieron la pregunta para marcar bien la alternativa. Por ejemplo, en un ejercicio así, ponte tú, esto fuera con alternativa. Aquí yo pregunté el perímetro y yo veo que me calcularon todos los lados perfectamente y hicieron el perímetro, pero por otro lado también calcularon el perímetro grande, qué sé yo, y me encerraron varias cosas. Entonces, pues, ¿cómo sé si realmente entendió lo que había que marcar en esta alternativa? Tiene que estar la alternativa marcada para que sea válido. Ya, sí. Sí, es que justo me pasó y Pero me lo olvidé un corregiste sí comentario. después. Ahí Y sí, me escribiste, pero estaba corregido. Lo habías editado, ya lo habías puesto como en sí, el mismo computador, parece que lo hiciste, pero estaban marcadas, sí, sí, en tu caso los vi. Claro, hay gente que después me escribe, tía, aquí hice tal cosa. Es lo que enviaron nomás, pues si aquí al lado me pusieron una corrección. No, tía, no era la tanto, porque esas correcciones las hacen después que ya todos han enviado las pruebas. Entonces vale lo que yo vi ahí en el ejercicio. Ya, niños, sigamos entonces con esta corrección. Tenemos ahora nuestra función inversa. Estábamos con esta fila primero. Función inversa. Aquí anduvimos bastante bien en esta que es la función lineal, afín, porque para calcular inversa lo único que hay que hacer es despejar la x. Aquí transformamos el f de x ahí, ya nos queda menos x menos 4 más 6x. Hacemos la reducción, aquí quedarían 5x, y este menos 4 pasa para acá sumando. Y finalmente dividimos por 5, y más 4 partido 5 igual x. Y aquí la conclusión es la importante. Por lo tanto, la función inversa f a la menos 1 de x es x más 4 partido por 5. Recuerden que hacemos el cambio porque ahora esta función es inversa. La original viene así, f. Y de aquí va la f a la menos 1. Entonces, si en un principio de x iba a y, ahora va de y a x, por lo tanto, esta es mi preimagen ahora, entonces lo que decía y ahora se transformó en x. Ese es el cambio final que hay que hacer.
Algunos no lo hicieron, les desconté medio punto. Me siguen manteniendo aquí una I. Y ahí les fui descontando. Ese descuento era de medio punto. Y en la otra fila era exactamente lo mismo, con otros valores nomás. Esta es la otra fila. Tenemos entonces I es igual menos X menos 4 más 6X. ¿Es la misma o no? Sí, era la misma. No, Era la misma. era más 5. ¿Era más 5? Sí, y más 1 Ah, que esa es la misma. X más 1. Esa es la misma prueba. Esta es la que estábamos acá. Esa, sí. Ahí estamos en la otra. Entonces, menos X menos 1 más 5X. Y acá nos quedaba 4X menos 1. Y al despejar, Y más 1 partido 4. Y ahí la conclusión nuevamente que f a la menos 1 de x era x más 1 partido por 4. No era necesario separar aquí x cuarto más un cuarto, lo pueden dejar hasta ahí nomás. Después, ¿qué tenemos? Aquí empieza el problemilla. Tía, una cosa, es que, ¿por qué esta acaba con amarillo? Cuando hay comentarios, por ejemplo, que puede ser cuántos puntos tuvo el ítem. O a veces son notitas que yo les pongo, faltó desarrollo, o no es coherente, no sé, pues ese tipo, son comentarios dependiendo del ejercicio. Pero la mayoría de las veces aquí, en esta parte del número del ítem, le pongo el total que tuvieron en todo el ítem. ¿Sí, Flo? Ya. Es que me destacó la I. Es que tenía exactamente lo mismo que hice, pero me... Pero sí, tú fuiste que no cambias al final la X. Tienes que pasarlo. Ah, Eso es ya. lo que decía yo. Si lo dejan en I, les desconté medio punto. Ah, ya. Gracias. Ya. Después tenemos, yo dije, aquí empieza el problema porque estas son funciones cuadráticas. ¿Qué pasa con la función cuadrática? Si el dominio de una función cuadrática son todos los reales, entonces esta función no tiene inversa, porque no sería inyectiva. Vamos a hacer la gráfica de esta función. Esta es la función. Voy a hacerla por aquí. Aquí estaba revisando con el otro curso. Ya. Tenemos la función. Si alguien me la va dictando, porfa, como en el ejercicio 2, para no ir por ver. ¿Qué decía esta función? Estamos en el 2. Gracias. 3 factor de x menos 6 al cuadrado. Al cuadrado y era más 2. 3 factor de x menos 6 al cuadrado más 2. Esa sería nuestra función que tengo aquí. Yo digo que esto no tiene inversa porque aquí hay dos elementos distintos que tienen la misma imagen. Por ejemplo, el 5, según esta función, tiene imagen 5. Y el 7, según esta función, también tiene imagen 5. Y eso significa que la función no es inyectiva, porque hay dos elementos distintos que tienen la misma imagen. Si no es inyectiva, no puede ser biyectiva. Y si no es biyectiva, no puede tener inversa. Por lo tanto, esta función así, en los reales, no tiene inversa. Ahora, ¿cuál es lo que decía este ejercicio? Aquí decía que el dominio, este es el dominio de una función y este es su codominio. Aquí decía que el dominio iba del 6 en adelante, o sea, no es todos los reales. X es un número mayor o igual que 6 en esto. Por lo tanto, en mi gráfica que tenemos por acá, de ahí en adelante va el dominio, o sea, esta rama no existe en esta función. Entonces aquí yo lo voy a poner al ladito con X, un número mayor que 6. Ahí me queda la función. Bueno, mayor igual, pero aquí le puedo poner mayor, no, mayor que 6. Ahí, esa es la rama. Entonces, como ahora es una sola rama, yo sí le puedo calcular su inversa, porque ahora sí la transformé en biyectiva, porque es inyectiva ahora, porque si yo tomo dos elementos distintos del dominio, del 6 en adelante, sus imágenes son siempre distintas. Entonces, es inyectiva, y además es inyectiva porque fíjense que el recorrido de esta función parte del 2 en adelante, recorrido de la función, y coincide con el codominio. Aquí el codominio dice lo mismo,
del 2 en adelante. Entonces, cuando el recorrido coincide con el codominio, la función es sobreyectiva. Y como es inyectiva y sobreyectiva, es biyectiva, así que ahora sí le puedo sacar la inversa. El análisis ustedes no tenían que hacer todo eso porque aquí ya venía dado para que ustedes llegaran y sacaran la inversa, pero yo quiero insistir en eso. ¿Cuándo una función cuadrática tiene inversa? Entonces lo que hay que hacer es despejar la x igual que antes. Ahí tengo la y, este más 2 que está en este lado lo voy a pasar para acá como menos 2. Este 3 que está multiplicando lo voy a pasar para acá dividiendo y me va a quedar x menos 6 al cuadrado. Y saco la raíz para despejar la x. Al sacar raíz de x menos 6 al cuadrado, aquí no es llegar y hacer fa, porque aquí hay que ver que eso queda en valor absoluto. Cuando yo tengo raíces de índice par, se simplifican, pero queda valor absoluto de la expresión. Y ahora yo pienso, ¿cómo es esta cantidad que está dentro del valor absoluto? Si la cantidad que está dentro de un valor absoluto es mayor o igual a 0, entonces yo simplemente quito las barras de valor absoluto, porque es lo siguiente. ¿Cuánto es el valor absoluto de 7? Como esta cantidad es positiva, yo digo simplemente elimino las barras, me da 7. En cambio, ¿qué pasaría con esto? ¿Cuál es el valor absoluto de menos 7? Yo no puedo quitar las barras porque si no me va a quedar menos 7. El valor absoluto de menos 7 es positivo, es más 7. Entonces, como esto que está aquí adentro es negativo, cuando yo quiero eliminarle las barras, lo que vamos a hacer es poner un menos afuera. Un menos dentro, un menos fuera de la cantidad que está dentro del valor absoluto. Entonces, el valor absoluto de menos 7, como esta cantidad es negativa, le pongo un menos afuera. Y ahí lo transformo en 7 positivo. Entonces yo siempre, antes de quitar las barras de valor absoluto, tengo que ver cómo es lo que está dentro. Y eso lo veo según el dominio de mi función. El dominio va del 6 al más infinito. Eso significa que la x puede tomar valores que van desde el 6 en adelante. Entonces aquí yo digo, con x mayor o igual a 6. Por lo tanto, la expresión que está dentro, x menos 6, es una expresión mayor o igual a 0. Si es que el x es más grande que el 6, mayor o igual. Y eso implica que este valor absoluto va a ser exactamente lo que está dentro. Entonces aquí yo lo quito, sin cambiar nada. X menos 6. Y ahí me queda raíz de y menos 2 partido 3. Y finalmente este 6 pasará para el otro lado sumando, y me quedará que x es igual a 6 más la raíz de y menos 2 partido 3. Ese es el despeje y ahora viene mi conclusión. Por lo tanto, la función inversa, en este caso era g a la menos 1 de x, va a estar dada por 6 más la raíz de x menos 2 partido por 3. Ahí llegó el cambio. En vez de y, ahora ponemos x. Y esa sería nuestra función inversa. No había que cambiar signos por aquí. ¿Queda claro ahora, niños, por qué es esta la función? Niños, ¿están por ahí o no? Ah, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Se entiende por qué hacemos este paso? Niños, ¿no se entiende todavía? Sí, sí, se entiende. ¿Se entiende? Ya. Ya, ok. Ahora, lo otro importante es que esta función que quedó como la función inversa de una función cuadrática es una función raíz. Y la función raíz tiene una gráfica que justamente sería la inversa de lo que aquí tenemos. Y recuerden que lo que ocurre cuando nosotros calculamos la función inversa es que se obtiene una reflexión de esta curva en torno a la recta y igual x. Entonces, si esta es la recta y igual x, la función inversa de f, que yo tengo graficada acá en naranjito o café, no sé qué colores, tendría que ser el reflejo de esta curva a través de esta recta. Veamos si eso es así, si nos quedó bien. Esta es la función que nos dio. 6 más la raíz de x menos 2 partido 3. La voy a graficar aquí en GeoGebra. Voy a poner la función g de x igual 6 más la raíz. Eso es SQRT. Así se coloca la raíz cuadrada aquí en GeoGebra. En el GeoGebra Online viene dibujada la raíz, ahí es más fácil calcularla. Pero aquí en el que yo tengo no puedo. Entonces, esto era x menos 2 partido 3, ¿cierto? X menos 2 partido por 3. Parece que me sobra un paréntesis.
Ahí está. Esa sería entonces nuestra función. Déjeme ver si era esa. X menos 2 partido 3. Sí, está correcto. Ah, no me la dejó dividido 3. Déjenme verlo. Ahí parece. Ahí sí. Ahí tenemos la función. Ahí está. X menos 2 partido 3 más 6. ¿Y cómo yo puedo observar que efectivamente es el reflejo de la otra? Ahí está la línea. Ahí está la recta y igual X. Y aquí se puede ver que una, claro, es la reflexión de la otra. Esto está actuando como un espejo prácticamente para estas funciones. También lo puedo ver con la función que tengo acá, simetría axial. Miren aquí arriba. Ahí está, simetría axial. Yo selecciono la curva. Ahí está. Selecciono el eje e inmediatamente me grafica su imagen, que justo calzó con la que ya estaba dibujada. Esto es para comprobar que lo hemos hecho bien. Y ahí quedó marcadita como en ese rojo más oscuro, o café más oscuro. Esa es la situación que ocurre con la función original y con su inversa. Siempre las gráficas van a ser simétricas en torno a esta recta, la recta y igual x. Después tenemos, vamos por la otra fila. La otra fila tenía, si no me equivoco, la misma función. Sí, tenía la misma, pero les cambié el dominio. En la otra fila, el dominio de la función iba desde menos infinito hasta el 6. ¿Qué significa eso? Que la rama que se graficó fue la otra, la de la izquierda. Entonces voy a volver aquí al GeoGebra. Y lo que teníamos aquí era en esta función f, la condición de que x fuera un número, en este caso, menor que 6 y no mayor. Así que ahí lo voy a corregir y nos quedó esa curva hacia allá. Voy a borrar los otros para que no nos perdamos. Ahí, nos quedó esa rama. Me volvió a colocar todo lo que ya había puesto. Entonces nos quedó, dijimos, esa rama, pero aquí habíamos puesto la condición de que x fuera un número menor que 6. Ahí tenemos entonces esa curva. Eso es lo que tenemos en este ejercicio de la otra fila. Era la misma función, pero solamente que en la otra rama. Entonces aquí viene el detalle. X es un número menor o igual que 6. Eso hay que tenerlo en mente, porque ese es X, el X es parte de este dominio. Entonces cuando despejemos aquí, el 2 va a pasar restando para acá, después el 3 va a pasar dividiendo y nos va a quedar, ya, lo mismo que dijimos delante. Vamos a aplicar la raíz de y menos 2 partido 3, y acá nos va a quedar, al aplicar la raíz, valor absoluto de x menos 6, pero con x un número menor o igual que 6, lo que hace que esta cantidad que está dentro del valor absoluto sea menor o igual que 0. Porque piensen en un número menor que 6, puede ser el 2, por ejemplo. 2 menos 6 me da menos 4. Entonces hace que esta cantidad que esté dentro se haga negativa, o 0 en el caso de que x tome el valor 6. Y por lo tanto, el valor absoluto de esa cantidad equivale a menos x menos 6. Se le cambia el signo a lo que está dentro. Y al tener eso, acá nos va a quedar esto al final, menos x más 6. Menos x más 6. Eso es lo que nos queda. Y aquí la misma raíz. Y finalmente, despejando la x, la pasamos para acá. Y esto pasaría restando al otro lado. Y menos 2 partido 3. Y aquí mi conclusión. Por lo tanto, g a la menos 1 de x es 6 menos raíz de, y ahí cambiamos, x menos 2 partido por 3. Esa sería entonces nuestra función inversa. Pero con ese análisis, aquí hubo algunos que me pusieron slash por menos 1, y eso está malo, porque poner por menos 1 significa que el menos de acá también esta expresión se cambiaría a negativo. Entonces no es que se multiplique por menos 1, lo que ocurre es esto, que cuando uno saca los valores absolutos, ahí se le pone el menos, pero no a toda la expresión. Por eso les desconté puntaje también, a los que aquí tienen slash por menos 1, porque eso implica que hay que multiplicar toda la ecuación por menos 1. Esta es entonces la otra fila. Después, con la otra va a pasar lo mismo, con la otra función que sigue acá, para esta fila, de nuevo tenemos una función cuadrática, este menos 8 lo pasamos sumando para el otro lado, y aplicamos raíz para despejar. Raíz de y más 8, y aquí queda valor absoluto de x más 1,
Y para poder eliminar estas barras tengo que ver cómo es x. Y según este dominio, x es un número menor o igual que menos 1. Menor o igual. Lo que implica que esta cantidad que está dentro, x más 1, sea una cantidad menor o igual a 0. Y por lo tanto, este valor absoluto, al eliminar las barras, se cambia el signo. Menos x más 1. Y ahí al final nos quedó menos x menos 1. Y ahí despejamos la x para acá y pasamos la raíz para el otro lado. Y finalmente, entonces, h a la menos 1, h se llamaba esta función, es menos 1 menos la raíz de x más 8. Esa era la función inversa para esta función. Pero, insisto, esto es súper importante. Esto entra en el temario de este año, SU, la función inversa de la raíz cuadrática. Y es la función raíz, pero una parte de esa función raíz nomás, porque eso va a depender de cuál sea el dominio de la función. Y ahora en la otra fila, en este caso, era la misma función, pero aquí ahora no se cambiaba el signo, porque x era un número mayor o igual a menos 1, según este dominio. Entonces, al hacer el cambio, acá nos iba a quedar x más 1 al cuadrado, y al sacar raíz, aquí quedaba valor absoluto de x más 1, valor absoluto, pero con x un número mayor o igual a menos 1, por lo tanto aquí se eliminaban solamente las barras de valor absoluto, porque esto de aquí dentro es positivo. Y ahí despejamos. Raíz de y más 8 menos 1 igual x. Y ahí la conclusión. Por lo tanto, la función inversa de x sería raíz de x más 8 menos 1. Que tenía puntos, pero iba dependiendo de esos detallitos que yo me fijaba en algún lado que iban descontando puntos. Aquí le pusieron por menos 1, por ejemplo, ahí les desconté. O si al final no cambian la y por x, también. Ya, tenemos después desarrollo. Aquí anduvieron bastante bien en el desarrollo, y aquí es donde yo me fijé que algunos se copiaban, porque esta función era muy parecida a la otra, pero aquí esta decía 120 y la otra fila decía 100. Y eso cambiaba inmediatamente todo el ejercicio. Miren, ahí decía 100, 120. Entonces lo que teníamos que hacer, esta es una función cuadrática y era un ejercicio de máximos. Y eso se sacaba simplemente con el vértice menos b partido 2a y luego la imagen de esa cantidad que obtuvimos ahí. Entonces aquí menos b es menos 100 partido 2a, el a es menos 10, entonces 2a es menos 20, y eso quedaba 5. Entonces al lado calculamos la imagen del 5 y la calculamos aquí. Así que es menos 10 por 5 al cuadrado más 100 por 5 menos 210. Y ahí resolvemos. 25 por 10 menos 250, etcétera, etcétera. Y ahí nos daba 30 para este ítem. O 40, parece que era. ¿En qué fila estoy? Fila A. Sí, parece que es 40 porque aquí es 25 menos 250 más 500 menos 210. Sí, quedaba 40. Ahí sí, quedaba 40. 3 puntos valía esto por el máximo. Entonces, la X del vértice era el precio al cual tenían que vender. Y la Y del vértice es la ganancia. Lo que uno maneja en esta función es el precio de venta. Esa es la variable independiente. Yo eso lo manejo. La ganancia depende del precio al cual yo lo venda. Por eso está en la Y. Y para la otra función era lo mismo. Menos B partido 2A. Y la imagen de esa cantidad sería entonces la ganancia. Menos B sería menos 120 partido 2A, que era menos 20. Eso nos daba 6. Por lo tanto, hay que calcular ahora la imagen del 6 a través de esta función. Y eso significaba menos 10 por 6 al cuadrado, más 120 por 6, menos 210. O sea, menos 360 más 720, menos 210, y eso nos quedaba en 150. Esa era la ganancia máxima en este ejercicio.
¿Hasta aquí, niños, vamos bien o no? ¿O hay alguna duda? Díganme ustedes, niños, ¿cómo vamos? ¿Están ahí o no? ¿Sí? ¿Todo bien? Gracias, Maite. Después tenemos, sigamos con la fila A. Este ejercicio sí que la mayoría, por no decir todos, lo tienen bueno. Uy, sí, me ganó. Ahí sí. Ya, teníamos que acá hay un triángulo, hay un cuadrado de partida, un cuadrado de lado 4, donde C vale 1 y por lo tanto de E es 3, para que sumen los 4. ¿Cuál es el perímetro del DAFE? Y aquí tenemos lo siguiente, hay un ángulo recto, nos decía, sí, porque EF es paralelo con BC. Entonces, como este es un cuadrado, ahí hay un ángulo recto, entonces ahí también. Y esta es la diagonal del cuadrado, por lo tanto este ángulo es de 45, lo que hace que este también sea de 45 grados, y por lo tanto, porque suman los 180, y por lo tanto este era un triángulo isósceles, así que ese también valía 1, EF. Y para el perímetro tenemos 1 más 3 más 4, llevamos 8 hasta ahí, y nos faltaría AF. Pero este AF lo podemos encontrar porque esta diagonal del cuadrado vale 4 raíz de 2. La diagonal de un cuadrado siempre es el lado por la raíz de 2. Y debe estar, como esta es paralela también a este AD, la razón en que queda dividido esta diagonal por F va a ser la misma razón de acá. O sea, 1 es a 3 es la misma razón que debe darse aquí. Y eso significa que CF valía raíz de 2 y FA valía 3 raíz de 2. Para que ahí mantengan la razón 1 es a 3, que este sea el triple de la otra, y así en total sumaban los 4 raíz de 2. Y por lo tanto el perímetro era 1 más 3 más 4 más 3 raíz de 2. O sea, 8 más 3 raíz de 2. Esa era la respuesta en este ejercicio. Escuché que alguien escribió por aquí y preguntaban algo, dice Borja, F, ¿qué F? Borja tenía alguna... Se me había quedado pegado usted, profe, pero ahí se me descongeló. Ah, ya, ok. Ya, en la número 2 entonces ahí tenemos el perímetro, bastante fácil, después que le asigné 3 puntos, después que lo tenía dije, es mucho puntaje para el ejercicio, estaba simple, pero ya se los había dejado, 3 puntos por este resultado. Y en la otra fila el ejercicio era similar con diferentes medidas nomás, el lado aquí es 5, y C valía 2, por lo tanto esto es 3, y este lado valía 5, así que nuestra diagonal valía 5 raíz de 2, que debía estar repartida en esta razón 2 es a 3. O sea, aquí hay 2 raíz de 2 y acá FA es 3 raíz de 2, para que estén en esta misma razón. Y este EF valía 2, porque es igual con S. También algunos lo hicieron así. 5 es a 5, entonces 2 es a X. Y ahí se dieron cuenta que el X era lo mismo que el de acá. Pero la idea es que lo veamos así como más rápido aplicando directamente las proporciones. Entonces el perímetro en este caso es 2 más 3 más 5, que son 10, más este segmento que es 3 raíz de 2. Ahí tenemos en esta fila entonces el perímetro. Después vamos acá, ejercicio 3. Esto lo tiene la mayoría, bueno, voy a dar solamente la respuesta en esta fila. Es 84 quintos, y en la otra fila el ejercicio 3 es, algunos lo ponían en decimal, 8,4, igual acá el otro, ¿cuánto dije que era? Era 84 quintos, esto es 16,8, y acá era 8,4, o sea, 84 décimos, que nos quedaba ahí. Si lo simplificamos, 48 quintos, no, 40 y... yo también lo tengo en decimal. Lo paso al tiro. 84 décimos, si divido por 2, 84 serían 42.
42 quintos u 8,4 era el resultado aquí, pero la mayoría de todos tienen buenos ejercicios. Después tenemos en el ejercicio 4, vuelvo a la otra fila. Aquí estaba la dificultad que a algunos no les puse el puntaje completo porque este sí había que hacerlo con gráfico y no era tan sencillo. Lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente. Primero que todo dice que hay un punto de coordenadas 2,6. 2,6. Supongamos ahí está nuestro punto P. Y se define el punto P' como el simétrico de P en torno a la recta I igual 1. Hay que graficar la recta I igual 1. Esta es la recta I igual 1, una recta paralela al eje X que corta aquí, en el punto 1 al eje Y. Y este punto se refleja a través de esta recta, de tal forma que estas 5 unidades que separan al punto de la recta se repliquen hacia abajo, 5 unidades hacia acá. Y por lo tanto, el punto, ahí yo llevo una unidad, me faltarían 4 para abajo. Llego aquí, ahí estaría P' de coordenadas 2, menos 4. Esas eran las coordenadas. Y ahí podemos ver entonces a distancia que son 5 unidades, se repiten para acá. Ya, este es el punto, P'. Ahora dice, P' se rota en 30 grados 27 veces en sentido horario en torno al origen. Y aquí hay varias formas de hacerlo. Algunos me dijeron 30 por 27 y sacaron los grados que ahí alcanzaba a dar vuelta. 30 por 27 son 810. Esos son los grados al final que rotó este punto, el P'. Rotó en torno al origen, en sentido horario. Así que venía para acá, haciendo la rotación. Pero nosotros sabemos que si esto rotara en 360 grados, quedaría en el mismo punto. Y otros 360 quedaría ahí mismo, 720. Y entonces, en 2 vueltas, llevo 720 grados, entonces se los resto a esto y me da 90 grados de diferencia. O sea, al final estos 810 grados que giró equivalen solamente a una rotación en 90 grados, pero en sentido horario, 90 grados para allá. Y nuestras fórmulas están dadas en sentido antihorario. Por lo tanto, estos 90 grados horario equivalen a 270 antihorario. Ese es el análisis que ustedes tenían que hacer. 270 antihorario. Y ahora a este punto 2, menos 4 le aplico esa regla de los 270 grados y recordemos que la regla dice si un punto X, Y se rota en torno al origen 270 grados, entonces cambia al punto Y, menos X. Y por lo tanto en este caso sería menos 4, menos 2. El Y se mantiene y le cambio el signo al X, menos X. Esto era, pero había que hacer todo este análisis. Algunos me pusieron el 2,6, llego a este punto y llego al otro. Y sin mucho otro desarrollo. Ahí no les considero los 3 puntos totales. Y en el otro ejercicio, en la otra fila, era algo muy similar. Y lo único que cambiaba era, voy a volver acá, era la recta en torno a la cual se reflejó. Aquí se reflejó en torno a la recta I igual 2. Entonces, cuando hacíamos acá, nuestro plano, teníamos el punto 2,7, este estaba un poquito más arriba. Ahí está, el 2,7 se reflejó en torno a la recta I igual 2, supongamos que es esta, paralela al eje X, corta el eje Y en el punto 2, y al hacer la reflexión, estas unidades que aquí me separan, que al final son 5 unidades entre 7 y 2, las replico 5 para abajo. Entonces, como aquí llevo 2 unidades, me faltan 3 para abajo. Así que P' estaría en el punto 2, menos 3. Será para la otra fila, el punto menos 3. Y este punto, el mismo análisis de delante, 27 veces 30 grados, eran 810 grados, pero le restamos 720, que son como la vuelta donde queda ahí mismo, nos daba 90, pero 90 horario equivale a 270 antihorario, y ahí le aplico la fórmula. Y al aplicarle la fórmula de los 270, esto se transformó en el punto menos 3, menos 2.
Esa era la respuesta para la otra fila. Niños, ¿alguna duda hasta aquí? No, ¿No? no me va. Ya, ok. Vamos por la siguiente. Vuelvo a la otra fila, número 5. Aquí todos la tenían buena. Era regla de 3 nada más. Había que encontrar A y B. A valía 4 y B valía 9. 4 y 9. En esta fila. En la otra fila, lo que preguntaban eran los valores de OC y CB. O sea, además de encontrar los valores de A y de B, había que dar cuánto medía este segmento OC, que al final era 2A más 2. Pero acá en esta fila el valor de A y B era distinto que el otro. B valían, A valía 4 y B valía 9. Y eran los mismos. Pero me preguntaban por toda esta medida. Entonces, OC valía 10 y OB, que era esto, valía 12, que era 9 más 3. Después tenemos, no lo voy a hacer porque ya aquí todos ya saben cómo funciona, las proporciones, todos lo tenían bueno. Ejercicio 6, también la mayoría lo tiene bueno este ejercicio 6. Lo que había que hacer aquí es una rotación, pero cuando se hace en un punto fuera del origen. Y aquí hay que seguir 3 pasos. El primer paso siempre va a ser restar punto menos el centro de rotación. Entonces, mi punto que yo tenía que rotar aquí era el vértice A. 2,3. Ese era el punto a rotar. Entonces resto 2,3 menos el centro de rotación, que era este. 1, menos 1. Al hacer esa resta nos quedaba 1,4. Primer paso. Segundo paso, le aplico la fórmula al punto obtenido según la rotación que me piden. Me piden 90 grados antihorario. Entonces le aplico la fórmula de los 90 grados. Y eso cambia a menos i,x, o sea, menos 4,1. Y tercer paso, al obtenido en el punto 2, al menos 4,1, le sumo mi centro de rotación, que es el 1, menos 1. Y eso nos daba menos 3,0. Eso teníamos que hacer. Lo mismo en el ejercicio, en la otra fila, pero aquí les pregunté en la otra fila con respecto al vértice C. Entonces era lo mismo. El centro era el mismo punto. El centro era el 1, menos 1. Entonces yo en un primer paso voy a restar punto menos centro. Y el punto que teníamos que rotar era el C, que tiene coordenadas 5,4. Le resto el centro. Y eso nos daba 4,5. ¿Sí? 4,5. Segundo paso, al 4,5 le aplico la regla, en este caso era 90 antihorario también, menos 5,4 porque cambia a menos i,x. Y tercer paso, al menos 5,4 le sumo mi centro de rotación, que era el 1, menos 1, obteniendo el punto menos 4,3. Eso era entonces en la otra fila. Y que viene ahora las alternativas. Bastante bien también en las alternativas, pero por ejemplo acá, en el ejercicio 1, yo les puse de dónde apareció tal cosa porque ni siquiera hicieron un análisis primero de cuánto valía el ancho y llegaron inmediatamente a las respuestas. No se las considere buenas porque aquí tiene que haber un desarrollo. Dice, el área de un rectángulo es 48 centímetros cuadrados y su largo es B. Ahí está el B y mi ancho no lo conozco, pero sé que el área B por X es 48 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el ancho X equivale a 48 partido B. Y luego me dicen qué función representa el perímetro. Y el perímetro está dado por 2 veces el largo más 2 veces el ancho. Pero el ancho era esta expresión. Entonces nos queda 2 por 48 partido B. Y aquí recién aparece esta expresión que algunos me pusieron inmediatamente arriba. O sea, después de todo este análisis yo llego a esta expresión. Y como esto no estaba en la respuesta, tengo que sacar mínimo común múltiplo. Para eso amplifico acá o igualo denominadores, como se está partido por 1.
amplifico arriba y abajo por b, 2b cuadrado partido b, más 96 partido b, y ahí sí sumamos arriba, 2b cuadrado más 96 partido b sería alternativa b. Y en la otra fila era la misma pregunta, pero estaba en otro lado la alternativa. Era la C, pero era igual. Eso voy a hacer, niños. Ahora les voy a dictar las alternativas de cada fila para que ustedes anoten y revisen que yo no me haya equivocado ahí en corregir algo. Entonces, dicto las de esta fila, fila A. Les dicto, anoten, 1 bueno, 2E, 3E, 4 dado, 5 bueno, 6A, 7C, 8C, 9A, 10 bueno, 11 bueno. Y la Tía, otra fila, ¿sí? es que a mí la 3, Ujú, cuando tengo que sacar lo del, lo del, ¿cómo se llama? El discriminante, ¿ya? me aparece como todo subrayado con amarillo. Ah, pero que ahí tiene algún comentario. Tienes que abrirle el archivo para ver qué dice el comentario. Ya. Ya, dicto ahora las alternativas de la otra fila, acá, fila B. Esta empieza con 1C, 2C, 3A, 4C, 5E, 6C, 7C, la 8 es la que anulamos, así que esa no la corregí. 9A, 10 dado, 11E. Entonces, si seguimos con nuestra revisión, tenemos después, ya, esta estaba fácil, en esta fila eran todas correctas, la 2 era la E. Y fíjense la diferencia que había en esta fila con la otra, porque en la otra, lo único que cambié fue una pequeña palabra, acá. En la otra fila, en la fila 2, dice, a menor tiempo que la zanahoria está en el agua, menor es su concentración de caroteno. Y la otra fila decía, a menor tiempo, mayor es su concentración. Solamente cambié esa palabra entre una fila y la otra. ¿Y qué es lo que mostraba esto? Esto mostraba una función que representa la cantidad de caroteno que tiene una zanahoria según cuánto tiempo esté hirviendo, cuánto tiempo permanece en el agua. Entonces, efectivamente, mientras más tiempo esté en el agua, menos concentración de caroteno le queda a la zanahoria. Por lo tanto, mientras menor tiempo esté la zanahoria, mayor es su concentración, eso es correcto. Por eso aquí la alternativa eran todas, 1, 2 y 3, porque el caroteno disminuye en función del tiempo, a los 45 segundos pierde todo su caroteno, porque si yo reemplazo tiempo por 45, 2 por 45 me da 90 y 90 menos 90 es 0. Entonces, por eso eran correctas todas. En cambio, en la otra fila, la 3 era falsa, porque decía, a menor tiempo, menor es su concentración, es falso, era mayor. Y aquí está lo que me preguntaba Joaco en la 3, porque dice lo siguiente. Sean A, B, C y D y E números reales con A y E distintos de 0. Si el número complejo que está acá, D más E I, y volví a poner con E distinto de 0, y aquí arriba ya decía, y es raíz de esta ecuación, entonces, ¿cuál de las siguientes desigualdades es siempre verdadera? Si un número complejo no real es solución de una raíz cuadrática, de una función cuadrática o una ecuación cuadrática, entonces significa que el discriminante de esta ecuación es negativo. Por aquí había que partir, era el primer análisis. Y el discriminante de una ecuación cuadrática, primero tengo que igualarla a 0. Para eso me traía el menos 1 al otro lado, igual a 0. Y aquí identifico, el discriminante tiene una fórmula que es b cuadrado menos 4ac, y aquí había que ver cuáles eran esos coeficientes. El b justamente era b, o sea, el que acompaña a la x. El a también se llama a, el que acompaña a x cuadrado. Pero el término c era todo esto. Todo esto es mi c comillas, lo que va en mi
en mi ecuación del discriminante. Entonces, cuando yo digo b cuadrado, efectivamente era este valor, menos b al cuadrado me queda b cuadrado, menos 4 por a, era el mismo a, por c, que es todo esto. Y esta expresión era menor que 0. Aquí yo a varios les desconté, porque aquí no me pusieron nada, y al final marcaron la alternativa sin haber hecho un análisis de cómo era el discriminante. Entonces, por eso hay algunos les marqué y tienen 0 puntos, porque valía un punto nomás cada alternativa. Entonces yo fui bien acuciosa con el tema de la revisión del desarrollo, para que no solo tuvieran que marcar una. Entonces aquí me queda b cuadrado menos 4ac más 4a, porque esto multiplicaba, y eso menor que 0. Entonces después b cuadrado menos 4ac, y esto pasa al otro lado, porque aquí hay una inecuación, y pasa para el otro lado como menos 4a. Y por eso la alternativa correcta era, en este caso, la E. B cuadrado menos 4ac menor a menos 4a. Y ahí tenían su puntaje, un punto, si es que había este análisis previo. Y no solamente que al último pasar al otro lado algo que antes nunca habían planteado una inecuación. En la otra fila era lo mismo, solo que la alternativa estaba acá, en la A. Ahí está, la misma pregunta. ¿Alguien escribió por aquí, parece? Ya, ¿cómo lo hago si quiero hablar con usted por las correcciones? Tiene que mandar un mensaje en la misma prueba, en la misma que yo les envié. Pero como ya les dije, en la parte de alternativas, ahí fui, sí, un mensaje privado, justamente. Ahí en la parte de alternativas fui bastante acuciosa, y por el tema que yo observé harta copia. Yo creo que si no hubiese visto más atrás toda la copia que vi, que se notaba, como les decía, algunos copiaron ejercicios de la otra fila que no les tocaba. Ahí a lo mejor hubiese sido un poquito no tan rigurosa, pero cuando empecé a ver esa cantidad dije, no, aquí hubo una copia masiva, entonces por eso fui tan acuciosa en estas alternativas. Ya, en el ejercicio 4, aquí también, varios marcaron la alternativa correcta sin explicar por qué esa era la correcta. Dice, sea la función f con dominio este conjunto, 0, 1 y 2. Y la función f de x está definida como 5 menos 2x. La función g tiene este dominio y está definida como x más 1 partido 2. Y la función h es una función que el dominio es el conjunto de los enteros y está definida como una función constante. O sea, para cualquier entero siempre le va a dar imagen 1. ¿Para cuál de las siguientes funciones el 5 no es parte del dominio de estas funciones? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Yo no empezaría a trabajar con las funciones que tienen h aquí al último, porque h de 5 sí o sí la voy a encontrar. Y h de 5 va a ser 1 siempre, y después el 1 pertenece al dominio del g, sí, ahí está el 1. O pertenece al dominio de f, sí, ahí está el 1. Entonces yo me saltaría esas que tienen al h. Recuerden que aquí lo primero que hay que calcular es el h de x, y después de lo que me da el g de ese resultado, y después el f. Entonces yo me saltaría a y b y empezaría más abajo. Entonces, ya, tenemos la c. Si hubiesen comenzado por la c, tendríamos f de h de g de 5, porque aquí me están preguntando por el 5, si es que pertenece a esta función, al dominio de esta función. G de 5, según esta función, sería 5 más 1, 6, partido 2, me da 3. Por lo tanto, ahora viene f de h de 3. Como yo les decía adelante, h de 3 sí le calcula imagen, dice que para cualquier entero su imagen siempre va a ser 1. Entonces ahora me queda f de 1, y el 1 está en el dominio de f, sí. ¿Y cuánto sería su imagen? 5 menos 2 por 1, que es 3. O sea, la C no es la que estoy buscando, porque estoy buscando una función donde no pueda encontrar la imagen al 5. Veamos la siguiente. H de f de g de 5. Entonces ya dijimos arriba que g de 5, ya la calculamos, era 3. Por lo tanto, ahora me queda h de f de 3. Y resulta que 3 no es parte del dominio de f. Entonces yo no puedo tomar el 3, está definida para el 0, para el 1 y para el 2, no para el 3. Por lo tanto, esta es la correcta. Alternativa D. ¿Y cuál es la justificación? El 3 no pertenece al dominio de la función f. Y con eso ya es
La correcta, la D. Que a mí siempre me pasa que me confundo un poco cuando veo, por ejemplo, una función que dice h de x es igual a 1. Ujú. Eso es como decir h de x es igual a x partido x, algo así. Lo que pasa es que aquí no, mírala como constante. Independiente del valor de x, esto va a ser 1 siempre. No puedo decir x partido x porque esta función sí le asigna imagen al 0, por ejemplo. H de 0 según esa función es exactamente 1. Y si tú me dices x partido x sería Entonces 0 sería partido x 0. elevado a 0, entonces podría ser. Es que déjala como constante, no le pongas la variable. Porque estas funciones que son así no están definidas según el valor de x. Dice que siempre va a ser 1. Ya. Entonces, por eso aquí era la alternativa D. Entonces, este era el análisis que teníamos que hacer. Y en la otra fila era la misma pregunta, solo que la alternativa creo que estaba en otro orden. ¿Sí? La alternativa en este caso era la C. Y acá era la D. Sigamos. Por aquí tenemos lo siguiente. En esta figura hay una función cuadrática graficada de la forma ax cuadrado más bx más c, donde se abre hacia abajo, así que inmediatamente observamos que el coeficiente a es negativo. Corta al eje y en un punto positivo, o sea, c es mayor a 0. ¿Y qué ocurre con b? Resulta que este vértice de esta parábola está aquí en el eje x negativo, por lo tanto la x del vértice es negativa, o sea, menos b partido 2a, todo esto es negativo. Y como a es negativo también, lo que tengo en el fondo es que menos b está partido por algo negativo abajo y me da negativo. Por lo tanto, implica que esta expresión menos b es positiva, para que positivo partido negativo me dé menor que 0. Y para que esta expresión sea positiva, si ahí hay un menos, es porque el b también es negativo. Y menos con menos me da más. Entonces, esa es mi otra conclusión, que es b es negativo. Y con eso hacemos, vemos cuál de estas afirmaciones es verdadera. A por b es positivo, correcto, porque a es negativo y b es negativo. Entonces la multiplicación me da positivo. A por c es negativo, correcto, porque c es positivo y a es negativo. Y después dice, b por c es positivo, falso, porque hay una positiva y otro negativo, entonces la multiplicación no puede dar positiva. Y sería la 1 y la 2, que era alternativa B en esta fila. 5, bueno. En la otra fila, si vienen en la misma gráfica y el mismo análisis, A negativo, C positivo y B negativo también, la última, o sea, cambiaban estas afirmaciones. Aquí dijimos que era el mismo análisis. A negativo, B negativo y C positivo. Entonces, A por B es positivo, eso era correcto. A por C negativo, correcto. B por C menor, decía ahí, es 0, y eso es correcto. Aquí eran todas, en la otra fila, 5, la E. Pero el análisis era el mismo. Después tenemos en el ejercicio 6, ya esta igual todos la tienen buena, así que la vamos a saltar. Aquí era 60, era calcular aquí con Pitágoras nomás, y esto venía del 9, 12, 15, así que este atajo era de 150 metros. Después en el ejercicio 7, que era el mismo en ambas filas, teníamos que el valor de AB es 6, el valor de CD es 4. Entonces, ¿cuánto valía AD? Esa es la pregunta. Pero aquí lo que podíamos encontrar primero era BC. Si nosotros encontramos BC y le llamamos X, podemos encontrar después el AD. Entonces, si esto BC es X, toda esta hipotenusa es 6 más X. Y según Euclides, como aquí hay 90 y ahí hay 90, es la altura, según Euclides, 4 al cuadrado es igual a X por 6 más X. Y eso nos queda una ecuación cuadrática que al resolverla, igualando a 0, nos queda X cuadrado más 6X menos 16, de donde factorizando nos queda X más 8 por X menos 2. Y una opción es que X sea menos 8, no me sirve esa opción porque X no puede ser negativo, así que la otra opción es que X sea 2. Ese era el valor de X, 2, y por lo tanto todo esto es 8. Y ahora para encontrar a D, lo voy a llamar I, hacemos Pitágoras. O puedo hacer también, no, más fácil, puedo hacer con Euclides. También podríamos hacer esa
ocupar esa fórmula. Euclides diría I cuadrado es igual a 6 por todo esto que es 8 al final. Entonces, I cuadrado es igual a su proyección, que es 6, por la hipotenusa completa, que sería 8, o sea, 6 por 8 es 48, y al sacar la raíz, aquí descompongo en 16 por 3, es 48, y la raíz de 16 es 4. Entonces nos queda 4 raíz de 3. Alternativa C. Después en el ejercicio 8 decía lo siguiente. La otra era la misma pregunta. Sí, en la 7 era igual, era la C también. En la 8 dice lo siguiente: el punto A de coordenadas menos 2,4 se rota en 180 grados en torno al origen y se obtiene el punto D. O sea, menos 2,4. Si lo roto en 180 grados, me quedan 2, menos 4, porque se cambia el signo de las coordenadas. Y ahora, este punto se traslada según un vector, el 2, menos 4 se traslada, o sea, se le suma un vector y se obtiene el punto 5,5. ¿Cuál fue el vector que se le sumó? Entonces 2 más x me tiene que dar 5, así que x vale 3. Y luego menos 4 más y me tiene que dar 5, así que y tendría que ser 9. Y eso estaba aquí en la alternativa C. La de la otra fila la anulé y eso fue porque no estaba, creo, la alternativa. No estaba porque, si se fijan, en la otra alternativa le cambié el ángulo de rotación y después me olvidé cambiar las respuestas. Para que no quedara igual que la otra fila, eso me pasó por hacer filas distintas. En todos los cursos hice filas distintas, entonces ya, ustedes eran la última prueba que me tocaba y ahí fallé. Ahí le quise cambiar el ángulo y después no cambié las respuestas. Por eso esta la anulé. Después tenemos en el ejercicio 9, acá dice una escalera de bomberos, está de 10 metros de longitud. Esta es la longitud de la escalera, 10 metros. Se apega aquí a dos fachadas, de tal forma que con una forma un ángulo de 45 y si la pego en el otro forma un ángulo de 30. Pero esta escalera sigue midiendo 10. Entonces la pregunta dice, ¿cuántos metros mide el ancho de la calle? Todo esto era el ancho. Entonces, aquí necesitamos calcular cuánto vale hasta aquí este segmento, pero resulta que aquí se ha formado un triángulo que es isósceles. Ahí está, 45 y 45. Y ahí tenemos una fórmula del triángulo notable. Cuando aquí en un triángulo isósceles, este lado medía A, por ejemplo, cada uno de los catetos mide la mitad del lado por la raíz de 2. De hecho, en la fórmula que cuando estudiamos el otro día decía 2A. Si esto medía 2A, esto iba a ser la mitad. A por raíz de 2, pero es lo mismo. Entonces, si esto mide 10, este pedacito de acá sería 5 raíz de 2. Punto. No había que hacer mucho análisis aquí. Y por acá, este también es un triángulo notable, pero es el 30, 60, 90. Y el lado que mide, o sea, el lado que está opuesto al de 60, mide la mitad de la hipotenusa por la raíz de 3. Así que mide 5 raíz de 3. Luego la suma de toda esta x sería 5 raíz de 2 más 5 raíz de 3, que estaba aquí en la alternativa A. Lo mismo para la otra fila. Y terminando ya en la última, aquí en la 10, aquí vi que varios me pusieron la proporción y encontraron el resultado, se las puse buena. Lo importante es que aquí ustedes sepan de dónde viene esa proporción que ustedes sacaron. Aquí hay una semejanza de triángulos. Este ángulo beta es tanto para este triángulo pequeño que está aquí y para el triángulo grande. Entonces, si yo aquí pongo letras A, B, C, D, E, por ejemplo, yo tendría que el triángulo EBC, partí aquí, alfa, beta, es semejante con el BDA, alfa, beta. Y de esta semejanza yo puedo establecer una proporción, que el lado ED es al lado de D, como el lado de C es al lado de A, y como el lado EC es al lado de A. Y con eso reemplazar las medidas que aquí tengo. ¿Cuánto mide ED? 4. ¿Cuánto mide BD? 8. ¿Cuánto mide DC? X. ¿Cuánto mide DA? 6. Y ahí está la proporción. Y ahí encontramos el valor de X, que sería 6 por 4 partido 8, y eso nos daba 3.
que estaba en la alternativa bueno en esta fila y en la otra estaba en dado, si no me equivoco. Sí, ahí está, dado. Y nos queda la última. Homotesias. Dice aquí cuál de estas siguientes afirmaciones es falsa. Aquí tenemos una homotesia que se le aplica al triángulo ABC y se transforma en este RST. Entonces, la homotesia tiene un valor negativo, eso es correcto, porque efectivamente hay una rotación aquí que se hizo a distintos lados del centro. Homotesia negativa. Si la razón de homotesia fuera 1 es a 3, en verdad debiera haber dicho menos 1 es a 3. Si fuera menos 1 es a 3, entonces si BC vale 45, RT vale 15. Esa es falsa porque el BC va en correspondencia con el ST. Ese lado es paralelo con este, entonces esos son los homólogos, no RT, por eso esa era la falsa. Y en la otra fila estaba en la alternativa E, pero era la misma, era la E. Eso, niños, ha sido la prueba. Yo creo que no está difícil, no sé qué impresiones tienen ustedes, coméntenme. Niños, honestamente, si la encontraron difícil, larga, puede haber sido un poquito larga, pero tampoco tanto, tenía 11 alternativas, nada más. No sé qué dicen ustedes, ¿la encontraron muy difícil o no? Estaba media larga. Un poco larga. Había uno que otro difícil. Claro, hay que subirle un poquitito de repente el nivel, pero yo creo que es una prueba que fue más simple de como de una que hubiésemos hecho en clase. La 4 decía el Juaco. ¿Cuál era la 4 alternativa? ¿La revisamos? Ya, pues, pero no me acuerdo cuál era la 4. A mí, Igual profe, estaba complicado. me Composición rompió de funciones. Sí, la de composición de funciones. Es que eso salió era una adaptación de una que salió en una PSU real, por si acaso. A mí, profe, el que me rompió el cerebro, o sea, después lo puedo hacer, el de la escalera del bombero. ¿Ya? Yo pensé que era la escalera de 10 metros de longitud y como que la partía. No, pues dice, si se aplica, Yo si se pensé lo fijaba en mismo. uno, daba 10. Si se fijaba en el otro lado, o sea, daba 45 el ángulo. Y si se fijaba Es en que el las otro, escaleras se ven como juntas, entonces yo pensé que todo eso era una escalera. claro, Entonces empecé a poner como 10.000 incógnitas y al final... tú querías quebrar la escalera. Sí. Sí, ya, te capto. Es que según yo no estaba tan claro que eran dos situaciones distintas. Es que dice, si se apoya, hay una situación. Y si se apoya, esa es otra. Tenía Ya, que ver pero más con estaba la dudado. redacción del problema. Es de un ensayo no me acuerdo de qué ensayo, no es oficial, sí, pero era de un ensayo PSU que encontré por ahí, la encontré interesante por el tema de los triángulos notables, que se puede sacar muy rápido si uno se sabe los teoremas de ese triángulo. Bueno, niños, espero sus reacciones ahí en algunos comentarios. Si es que, Yulisa, me falta el puntaje de la Yuli. Efectivamente, ayer no se lo escribí. La Yuli me escribió. Lo pongo Yulisa al tiro, porque aquí tengo mi hojita con todos los puntajes. Así que, Oiga, profe, yo quedé medio colgado con lo de la composición de funciones en la 4, porque no caché al final cuando uno compone funciones el dominio se combina. o sea, lo que va siendo recorrido de una viene a ser el dominio de la otra. Entonces tú lo que vayas obteniendo en una función como resultado, tienes que comprobar que pertenezca al dominio de la otra. Por ejemplo, voy a tomar de nuevo el mismo ejemplo. Si me hubiesen preguntado, ponte tú por el 4, entonces voy a tomar la que era la D. Si me preguntaran por el 4 y yo hago H de F de G de 4, ahí sí, de nuevo. Tomo el 4, entonces lo que tú haces es lo siguiente. Primero haces G de 4 y ves, supongamos que el dominio aquí hubiese estado aceptado, ahí está el 4. Voy a partir con ese ejemplo. Tú reemplazas 4 más 1 son 5, partido 2 son 2,5. Entonces te da H de F y pones el resultado que te dio. Ahora, ese resultado que era parte del recorrido de tu primera función, tiene que pertenecer al dominio de esta, al dominio de F. Entonces tú te vas a la función F y ves si tengo en este dominio a este número, al cual yo le quiero calcular su imagen. Y como no está,
en este dominio, tú dices, entonces, el original, que era el 4, ese por ahí partiste, el 4 no pertenecería al dominio de la función completa, que es la función compuesta, porque paso a paso no le puedo ir encontrando una imagen. No sé si me sigue, Diego. Sí, que no se me había ocurrido reemplazar al tiro la X por el 4 o por el 5. Claro, es que Solo que no aquí había hay, como te preguntaban por el 5, no pertenece, ese es el que vas reemplazando. Si la pregunta hubiese sido, ¿para cuál de las siguientes funciones el 7 no pertenece? Ahí empiezas con el 7 y vas reemplazando según el valor que te pidan. Pero como te digo, el recorrido de una tiene que pertenecer al dominio de la que va más adelante. Y, profe, ¿Sí? te dicen como ahí, para cuál de las siguientes funciones 5 no es parte del dominio, yo puedo Ujú. pensar al tiro que puede ser la A y la C porque tienen la F, y la F no tiene el dominio. Que depende, porque tú primero tienes que analizar Porque se puede cuál. alterar. Sí, pues. Ah, Tienes que ya. analizar primero cuál es la imagen del primero. Imagínate que aquí yo me salté estas de la H, porque como la H dice que le calcula a todos los enteros y da siempre 1, el 1 sí pertenecía al dominio de los otros dos, entonces como que me salté esas que iban con encontrarle la H primero y tomé las otras. Ah, ya. Tía, ¿Sí? ¿las décimas las va a mandar después? ¿O? El otro día creo que se las dije, ¿o no? A cada uno parece que sí. El día que me preguntaron, les dije a cada uno las décimas que tenían. Si quieren las puedo repetir, Sí, por para favor. que cada uno le tome las décimas. Yo al final, obviamente, tengo que hacer ese trabajo de calcular la décima y subirle después la nota final. Pero para que por mientras la hagan, tenemos un total de 21 décimas, creo que era, ¿no? Sí, creo que 21 en juego, digamos, no 20. Entonces tenemos que Pauli Agüero tiene 13, Castillo tiene 10, Cerda tiene 7, Cisterna 12, Demián tiene 16, Díaz tiene 14, Figueroa 9, González 20, Gutiérrez 16, Guzmán 11, Jorquera 2, Macías 16, Mandiola 20, Maite Medina tiene 9, 12, 15, 19, Diego Medina 19, Mellado 12, Menares 17, Novoa 12, Javi Pérez 9, Crescente Pérez tiene 14, Pino 4, Río Seco 6, Romo 8, Celaibe 3, 5, 8, Sepúlveda 17, Tapia 13, Urrutia 16, Vidal 15. Y esas décimas se las suman a la nota que les corresponde según la escala que yo subí. Eso, niños. Gracias por su participación. Estamos en contacto. Que tengan un buen fin de semana, descansado, al menos. Nos queda una tarea pequeñita, sí, nuestra en matemáticas, que es encontrar terminar la guía de geometría analítica. Nos quedan como 11 ejercicios y hoy día no alcanzamos a revisar, pero el lunes lo hacemos. Yo voy a subir la respuesta el fin de semana, entonces ahí me tienen preparadas las dudas. Y el próximo lunes también vamos a ver algo de volumen. Y el otro viernes, no olviden que tenemos ensayo PSU, viernes 14. Tienen todo el día ensayo, así que no hay electivos ese día y hay lenguaje en la mañana y después matemática. Eso, niños, nos vemos. Estoy bien, cuídense. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Adiós.